aquí se empezó en el siglo XX. Y yo les quiero decir que el problema comienza desde lo que decía el vicerrector, desde la enseñanza del derecho canónico y de la enseñanza del derecho romano. Desde ahí empezaron nuestros problemas con instituciones patriarcales. Y parte de lo que vino después, porque el derecho romano se empezó a enseñar en las universidades europeas, y en plena ilustración, en pleno siglo de las luces, pues se da justo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, refiriéndose al hombre y al ciudadano. Hay un libro muy importante en donde una mujer le está jalando la ropa a Rousseau, obligando a que Rousseau voltee a ver a la mujer, pero Rousseau no solo no volteó, sino ha sido uno de los misóginos más grandes que ha dado la historia. Veía los derechos del hombre, pero no los de la mujer. Y ustedes saben, cuando una mujer empezó a buscar derechos, pues terminó muerta en la horca por atreverse. Y las primeras coincidencias que encontré entre México y Argentina es que justo cuando en México, en 1916, se hace el primer Congreso Feminista en Yucatán, el único precedente había sido el de Argentina. Porque México y Argentina, lo más al norte de América Latina y lo más al sur, se encuentran unidos permanentemente en tiempos de lucha y de reacciones, mucho más que el resto de los países latinoamericanos. Yo creo que podemos encontrar muchas explicaciones del por qué. Pero, por ejemplo, cuando en 1916 se empiezan a reivindicar derechos, la península de Yucatán en México tenía más ligas con Estados Unidos y Europa que con el centro de México por la dificultad de los caminos que ahorita sería irrelevante. Y con la Argentina pasaba lo mismo. La relación en 1916 con Europa era mucho más fuerte que con el resto de los países latinoamericanos. Entonces, por esa razón, cuando uno se pregunta por qué hay reivindicación de derechos a principios del siglo XX en México y Argentina, es porque la visión de ambos países estaba o hacia Europa o hacia los Estados Unidos. Cuando las mujeres mexicanas se reúnen en Yucatán, ya se está diciendo en 1916 que las mujeres son capaces no solo de argumentar, de reunirse, de discutir ordenadamente, y pusieron sobre la mesa el tema del derecho a la educación, el tema de derechos sexuales y reproductivos, que era inimaginable en aquel tiempo, y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Fueron las tres reivindicaciones del Congreso Feminista de Yucatán, enero de 1916. Y en noviembre de 1916 se comenzó a hacer la Constitución mexicana, que acaba de cumplir el pasado 5 de febrero sus 100 años. Y en noviembre no hubo una sola constituyente mujer y no se reivindicó ninguno de los derechos del Congreso Feminista que se había estado celebrando meses antes. Y la mujer que en aquel tiempo abanderó la lucha era justo la secretaria particular de Venustiano Carranza, que fue quien convocó al Congreso Constituyente. Ella se llamaba Ermila Galindo. Y doña Ermila lo que hace, aprobada la Constitución y en la primera elección de diputados, fue inscribirse para competir como diputada. Y le dicen, Ermila, pues las mujeres no pueden. Y dice, ¿cómo que no pueden? Aquí está el artículo constitucional donde dice, es derecho de los mexicanos. Dice, es que mexicanos en materia política solo abarca a los hombres. ¿Pero por qué? El resto de la Constitución donde dice mexicanos son hombres y mujeres, pero en materia política no. ¿Y quién dice eso? Así se interpretó. Por esa razón, en toda esta lucha por los derechos, más que lo que dicen los tratados y las leyes, es cómo se interpretan los tratados y las leyes, y de ahí la importancia en ver en los operadores que interpretan. Porque a doña Ermila le cerraron las puertas diciendo, donde dice mexicanos son los hombres. ¿Y por qué? Porque así lo interpretamos los hombres. Y porque no hay una mujer que esté interpretando que este concepto puede ser más amplio.
Por eso cuando en este momento se habla del derecho, del lenguaje incluyente, y cuando insistimos en que al hablar de mexicanos o al hablar de argentinos tenemos luego que explicar en qué momento estamos hablando de mexicanos y mexicanas o de argentinos y argentinas, tenemos que empezar no solo a ver si estamos o no haciendo con el lenguaje que se visibilice a alguien que ha estado invisibilizado. Hoy en la mañana que estuve con Claudia, ¿dónde me quedó Claudia? Salió. Veía muchas referencias en el polo donde dice niño y no niña, y nosotros estamos insistiendo en que diga niños y niñas, porque ahora cuando dices niños en un jardín de niños separan los niños varones, en fin. Pero regresando a la historia de México, decía yo que no obstante que la lucha comenzó, al igual que Argentina, a principios del siglo, a mitad del siglo XX, donde se consigue el derecho al voto, idéntico, estamos en fenómenos muy semejantes. Y después, en los años 70, es cuando se realiza la Conferencia Internacional de la Mujer, justo que tiene su sede en México, y para la organización de la conferencia se reúnen el grupo de mujeres que ya estaban participando activamente en política, pero quien preside la reunión para armar todo el Congreso es un hombre, don Pedro Ojeda Paullada, porque se dice que las mujeres no solo no están preparadas, sino que se van a pelear entre sí, que no van a identificar pronto a su líder y cosas de ese tipo. Pero antes, en este centenario de la Constitución mexicana que estamos celebrando, el artículo 123 de la Constitución mexicana, que es el del trabajo, desde 1917, fue el único que hizo una diferencia, pero biológica, de hombre y mujer, diciendo qué trabajos estaban prohibidos para mujeres y niños, con un sentido más de protección que de titularidad de derechos. Y se decía, las mujeres no van a poder desarrollar trabajos insalubres ni trabajar de noche. Y la jornada nocturna estaba prohibida más por temas moral que de protección a las mujeres. Porque una mujer que tenía salidas nocturnas o trabajo de noche, entonces debías dudar de su moralidad. Así estaban las cosas en 1917. Luego vino una reforma a la Constitución en México claramente discriminatoria, que fue la de que solo el hombre podía transmitirle la nacionalidad a su cónyuge y la mujer no podía hacerlo respecto del varón, y en relación a los hijos se lo podía pasar solo si los hijos eran de padre desconocido. Expresamente la discriminación. Y son las reformas ya de los años 70 lo que comienza, como se decía aquí, con la igualdad formal. En México es artículo 4, entiendo que aquí es artículo 16. Y a partir de reconocer que hay una igualdad formal, para muchos el asunto quedó zanjado y resuelto. Porque si ya hay igualdad formal, la ley ya dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero como ya se dijo, ni en lo familiar ni en lo laboral, en México es muy importante en lo agrario, porque la Revolución Mexicana nace por reivindicaciones del campo y muchas mujeres campesinas empezaron a exigir derechos. En la Revolución Mexicana hay mujeres soldaderas muy importantes, pero a la hora de otorgar derechos otra vez quedan desaparecidas. En todo este contexto vienen los grandes encuentros internacionales, como ya se decía, y no solo México es importante por 1975, sino después viene la Conferencia de Población del Cairo y después viene Beijing y después aparentemente todos y todas estamos hablando de lo mismo. Pero ahorita se decía, como los dos referentes que tenemos es CEDAW y Belém do Pará. Pero ¿en qué momento pasamos de que el tema de la discriminación se volvía un tema de violencia? Porque el tema de la discriminación es mucho más amplio y no debemos dejar de considerar que el problema en origen es un tema de discriminación y aparte es el tema de violencia. El terminar confundiendo la función de CEDAW y la función de Belém do Pará y pensar que toda discriminación implica o acaba siendo un tema de violencia, nos restringe, como ya se decía, la visión general de todos los derechos fundamentales y nos restringe también la posibilidad de ver algo que es fundamental.
y lo que aquí se dice del tema del sexo y del género, el determinismo biológico, es decir, por el hecho de ser mujer, una mujer ve restringidos sus derechos, nada más por eso, porque el hombre los tiene ganados ya, y la mujer tiene que luchar cada vez por conseguir derecho tras derecho. Y eso es justamente lo que hace una gran diferencia, porque en esta lucha por los derechos, que efectivamente, como se dice, no es de meses, sino de décadas, ni siquiera de años, de décadas, la mujer va ganando terreno, y entonces cada vez que se hablaba de equidad, pues ahora se dice mejor pensemos en igualdad. Pero ¿por qué la equidad o por qué la igualdad? En principio, no solo pasó con las mujeres. Cuando se habló de los derechos del hombre y del ciudadano, ya les dije, se hablaba del hombre, pero después tuvimos todos los mismos referentes, es decir, la Constitución francesa y la Constitución de los Estados Unidos, que fueron las primeras constituciones que otorgaron derechos, y en todos los casos lo que prevaleció fue, dentro de la influencia de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces no se cuestionó la igualdad raza, sabiendo, como ya se decía, que una igualdad raza te va a generar desigualdades. Así en México, la primera constitución mexicana es la de 1824. Cuando se da la independencia de México, se intenta una antes en 1814, tenemos con ustedes pues compartir la Cádiz de 1812, pero cuando se plasma en la Constitución de 1824 los primeros derechos, no se hace diferenciación de ningún tipo, es decir, si nosotros decimos que las primeras veces que empezamos a ver a las mujeres en México ya con un criterio diferenciado es 1974, cuando empezamos a ver a los indígenas y las indígenas en México con un criterio diferenciado, estamos hablando de 1992. Se tuvo que dar esto que se le llamó eufemísticamente el encuentro de dos mundos, para que en México supiéramos que teníamos una composición, no se dijo pluriétnica, se dijo pluricultural, sustentada originariamente en los pueblos indígenas. Pero antes nunca hicimos distinción alguna, porque estábamos en el plano de todos somos iguales. Entonces la igualdad de la Revolución Francesa es lo que ahorita nos cuestionamos, porque la igualdad genera desigualdades. Y eso hace que ahora pongamos a muchos grupos en situación de vulnerabilidad, donde se va a requerir el trato diferenciado. Esto porque no solo en México tenemos que pensar en la mujer, sino en la mujer trabajadora, en la mujer indígena, en la mujer campesina, en la mujer que al ir sumando desigualdades va todavía generando perjuicio todavía mayor. Entonces aquí se ha hablado mucho de hombre y mujer, pero también blanco, indígena, mestizo, heterosexual, homosexual, transexual, las distinciones a partir de igualdades razas, igualdades que generaban desigualdades. Entonces, el tema de hablar de igualdad o hablar de equidad sí implica que en un momento necesitábamos un trato equitativo, pero al final estamos hablando de las mismas oportunidades y condiciones de trato para mujeres y para hombres. Que no la biología sea destino y el nacer mujer implique por biología tener distintos derechos. La perspectiva de género, se dice, es un abordaje teórico y metodológico que permite reconocer y analizar identidades, perspectivas y relaciones entre mujeres y hombres, entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres, especialmente en relaciones de poder. Que quede claro que cuando hablamos de perspectiva de género no es solo un tema de mujeres para mujeres, y sobre todo por lo que se decía.
mayor representación de mujeres no te garantiza mayor perspectiva de género, porque puede haber hombres mucho más abiertos y mucho más comprometidos que algunas mujeres que siguen perpetuando los modelos patriarcales. Es decir, el sexo no determina la perspectiva de género. Lo que determina la perspectiva de género es reconocer desde el punto de vista teórico y metodológico qué implica esas relaciones asimétricas y también, como aquí se dice, facilita el análisis crítico de las estructuras socioeconómicas y político-legales que dan lugar a estas identidades y relaciones que cada vez se ven más influidas. También se decía, ¿por qué hablamos de esto en la Facultad de Derecho y no en la Facultad de Medicina? En 2 semanas yo voy a estar en una provincia de México que se llama Durango, hablando en la Facultad de Medicina, porque hemos detectado que desde el lenguaje hay muchos problemas en violencia donde médicos y psicólogos no están hablando el mismo lenguaje que nosotros. Entonces sería ya muy importante saber que mientras más hagamos transdisciplinario, interdisciplinario, y hagamos el cruce con los otros actores que no solo son los jueces. Los psicólogos juegan un papel muy importante y los médicos también en la violencia, no solo porque discriminan, sino porque muchas veces no logran comprender en dónde están justamente esas asimetrías. En ese sentido, la perspectiva de género es una postura crítica, objetiva, que implica la formulación de propuestas y la realización de acciones que tiendan a romper la dominación femenina y a construir sociedades igualitarias. Y aquí les decía yo que es muy importante, lo he repetido en diversas entrevistas de hoy en la mañana, que es muy importante a nivel de los jueces que se rompa esta tradición, porque es así, de pensar que la justicia es ciega y que la justicia debe tener los ojos vendados. Porque la perspectiva de género va a implicar necesariamente que la banda se levante y se observe claramente la asimetría. Juzgar de manera ciega va a generar terribles desigualdades. Cuando se dice, pero entonces puede ser que yo ya no esté siendo imparcial, y la justicia se supone que te coloca la balanza en un plano de igualdad. Y justamente la perspectiva de género va a equilibrar una situación que es desequilibrada justo por asimétrica, porque las relaciones de poder político, de poder económico y el medio social están determinando diferencias que se van a ver traducidas luego cuando se conoce el caso concreto. Ahora, es muy importante lo que también aquí se decía. ¿Por qué si tenemos desde hace tantos años los tratados internacionales base? ¿Por qué si ya legislamos en materia de prevención de violencia, en materia de igualdad sustantiva, en materia de paridad? ¿Por qué el trabajo legislativo